Ok, bueno, para continuar entonces este ciclo de ponencia, de conferencias, tenemos a la magíster Yarima Vela, jefe de OPEI, que es la responsable como jefe de esta oficina de impulsar lo que es el proceso de transformación universitaria vamos a decir que en la dimensión de estructura organizativa y reglamento. Con ustedes, Yarima. Gracias, buenos días. Muy importante. Bien, la Oficina de Planificación y Evaluación Institucional ha tenido desde el 2012 más o menos, estamos trabajando en la nueva visión que debe tener la universidad. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros nos decíamos, bueno, tenemos un nuevo modelo de Estado. Entonces, nosotros como universidad obedecemos a ese nuevo modelo de Estado. Entonces empezamos a hacer revisiones desde el punto de vista institucional, reglamentario, de procesos y procedimientos, que nos llevó a la conclusión de que no estamos vigentes en cuanto a ese nuevo modelo de Estado. Sin embargo, aquí nosotros presentamos lo que está concebido por la universidad, por la UNEYES, el modelo UNEYES, que es un modelo muy interesante, que comienza con un decreto presidencial del 2884, Gaceta Oficial 35.198 del 20 de abril de 1993, esa es la actualización, es lo último que se tiene en cuanto a reglamento. ¿Qué se contempla en ese reglamento? Bueno, ¿quiénes somos como universidad? Los objetivos institucionales que ya están planteados, las funciones de las autoridades, la estructura, habla de rectorado, vicerrectorado, programa académico, etcétera. La organización de estudio habla sobre más o menos cómo debe estructurarse el pensum de estudio de la universidad. Habla del personal académico y de los alumnos, por supuesto con todas las consideraciones que llevan cada uno de esos puntos. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, hacer la revisión de los reglamentos partiendo de lo que está establecido como misión y visión de nuestra universidad. Empezamos con la misión que tiene actualización del 2004 según una resolución y dice lo siguiente: es deber de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora buscar y aplicar el conocimiento avanzado en pro de la formación integral de hombres y mujeres, tomando en consideración sus intereses personales, los intereses de la comunidad local y regional y los intereses de la nación, de una forma solidaria con la consolidación y equilibrio de los espacios del hombre con la naturaleza, a objeto de contribuir con el desarrollo y transformación de las realidades del país. Mientras que la visión nos dice que lograr que la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales de Ezequiel Zamora, UNEYES, sea una institución de referencia nacional para el desarrollo sustentable, generadora de reflexiones y conocimientos avanzados que resulten útiles para la integración de la nación, brindando oportunidades de estudio a las masas, sin exclusión de ninguna índole, y que contribuya a la consolidación intelectual y espiritual del pueblo soberano. Entonces, fíjense, allí, como decía el profesor William, están contemplados ciertos elementos que causan ruido, ¿sí?, con ese nuevo modelo de país que está establecido. ¿De acuerdo? Tenemos en el organigrama, que creo que no se presenta muy claramente aquí, por cuestiones, esto es una fotografía, y el modelo UNEYES en el organigrama tiene lo siguiente: unas oficinas centrales, ¿sí?, que por cierto no todas están representadas allí, que dependen directamente del rectorado, como por ejemplo enlace, cooperación y relaciones interinstitucionales, consultoría jurídica, recursos humanos, la Secretaría Ejecutiva del Rectorado, desarrollo espacial, relaciones públicas y prensa, cultura, planificación y evaluación institucional, por otro lado programación y presupuesto, Secretaría Ejecutiva de Investigación, extensión, posgrado, estudios a distancia, la coordinación de tecnología y servicios de información, cuerpo de bomberos y la coordinación de deportes. Fíjense que desde el punto de vista funcional, operacional, hemos tenido ciertos inconvenientes a la hora de hacer efectivos los procesos que se desarrollan a nivel central. Por ejemplo,
Nosotros como oficina de planificación no tenemos ningún control. Nosotros planificamos, por ejemplo, las metas físicas, pero no controlamos las metas presupuestarias. ¿Sí? Entonces el presupuesto siempre prevalece sobre la planificación, y eso lo viven ustedes como profesores porque no tienen planificado la asistencia a congresos o la renovación de congresos aquí en esta universidad. Los estudiantes tienen muchos problemas para salir a hacer sus prácticas, etcétera, porque lo presupuestario siempre prevalece sobre lo planificado, y debe ser todo lo contrario. Lo planificado debe regir el presupuesto. Por allí. Otra cosa, por ejemplo, cuestiones que se nos han presentado, que se hacen proyectos para tratar de materializar la planta física. Entonces, servicios generales, que tiene la cantidad de personal que se encarga de construir y hacer mantenimiento, entonces está en otro lugar y no tiene nada que ver, ninguna relación funcional con aquellos que hacen proyecciones. Entonces hay una desvinculación entre lo proyectado y lo ejecutado. Entonces nunca nos ponemos de acuerdo, no necesitamos nuevas plantas físicas, necesitamos tener un mantenimiento, estar pendiente de la vida útil de los aparatos, de todas las maquinarias, la infraestructura tecnológica que tenemos en la universidad, y no estar casados allí. Por lo tanto, allí se nos han presentado algunos problemas. Luego vamos hacia la parte de los vicerrectorados. Está el vicerrectorado de servicios, que tiene la parte administrativa, maneja CIPROMA y los servicios generales. En los servicios generales, ahí está contemplado todo lo que es comedor, transporte, que es algo netamente estudiantil. Y luego tenemos la Secretaría General, que contempla ARSA, desarrollos estudiantiles y Archivo Central. Luego tenemos los diferentes vicerrectorados de áreas. Cuando se planteó el modelo NEYES, entonces cada vicerrectorado se dedicaba a un área específica de conocimiento. El vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social. Luego tenemos el BIPI, que es de Infraestructura y Procesos Industriales. Tenemos BPA, que se dedica a la parte de producción agrícola, y el BPDR, vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional. Entonces allí nacieron unas carreras, ¿verdad?, que por las características del territorio que en ese momento, ¿verdad?, crearon ciertas carreras allí, y bueno, que actualmente siguen en esos vicerrectorados. Sin embargo, ¿qué hicimos? Nos diversificamos, nuestros territorios han tomado ciertos potenciales, hemos cambiado, y hemos tenido que actualizar justamente las diferentes áreas de conocimiento que han tenido que diversificarse. Por otro lado, tenemos que nosotros hemos sido, digamos, operacionalmente hemos aplicado las políticas establecidas por el Ministerio de Educación Universitaria en sus diferentes transformaciones: educación superior, educación universitaria, ahora educación universitaria, ciencia y tecnología, y asumimos la municipalización, y no aparece reflejado en nuestra estructura organizativa. Entonces, a la hora de operacionalizar o funcionalmente establecer los procesos, entonces ha habido una falla en la municipalización respecto a las sedes y los programas académicos. Entonces, este organigrama pues ha tenido algunas fallitas, sobre todo en la parte de control. A quién se lo debe rendir cuenta, cómo hacemos para integrar unas oficinas que funcionalmente tienen que trabajar de la mano con otra. Entonces no hay un camino comunicacional que le permita establecer los procesos e integrarlos para que funcionen como debe ser y den respuesta a los problemas que tienen que solucionar. En función de eso, y tomando 3 elementos que consideramos muy importantes, entre ellos está, primero, que no debemos cerrar los ojos ante que estamos en la era de la información. La tecnología llegó para quedarse. Cada vez hay avances mucho más rápidos, es vertiginoso, y nosotros no hemos podido aplicar todas esas tecnologías que están allí. Entonces, la era de la información nos reclama 2 grandes riquezas que tenemos que incorporar.
Una es la información y la otra el conocimiento. No dice cómo hacerlo, simplemente dice que todas las organizaciones deben incorporar esos dos nuevos elementos. Y si no las incorpora, entonces difícilmente te insertas o te marcas en esa era de la información. Por otro lado, tenemos la sociedad del conocimiento, que te da un poquito más de orden en ese sentido. ¿Qué dice la sociedad del conocimiento? Bueno, la información se tiene que transformar dándole un valor agregado. Y esa transformación debe generar conocimiento que tiene que ser aplicado en el entorno. ¿De acuerdo? Obviamente la información tiene que salir del entorno que te rodea. Lo que decía el profesor William, que por lo menos a nivel de gerencia, que si falló, que si tal, qué sé yo, ok, esos son modelos establecidos en regiones que son muy lejanas a Venezuela y que ni siquiera son semejantes a las nuestras, porque si nos ponemos a ver, nosotros tenemos una idiosincrasia completamente distinta. Entonces, por lo tanto, la información que manejamos, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros practicamos y lo que hacemos es completamente diferente. Por lo tanto, la generación del conocimiento debería ser distinta. ¿De acuerdo? Entonces, también nos presenta un elemento que es muy importante, que es la incertidumbre. ¿Qué nos dice la incertidumbre? Que todo está cambiando, que no hay seguridad ni nada. Que lo único constante que se da es el cambio. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pendientes de ese entorno que va cambiando muy rápido, que apenas nos da tiempo de reaccionar para poder insertarnos en todos los problemas que tenemos que solucionar. Y por último, contamos con recursos invaluables que son propios, que son nuestros, el talento humano, nuestra idiosincrasia. Los venezolanos tenemos una forma muy particular de enfrentar los problemas y siempre le conseguimos solución a las cosas. Entonces, ¿por qué no aplicar todos esos criterios y en nuestras organizaciones tomar un nuevo modelo, crearlo y tomar la información, transformarla, darle nuestro valor agregado, lo que nos hace ser quienes somos venezolanos, para generar nuestro propio conocimiento y así mantenernos ese conocimiento que está creándose, ver si se puede aplicar al entorno, que seguramente debe ser así, y transformarlo nuevamente en información para estar adaptándonos a los cambios que nuestro entorno nos exige. Y así transformarnos como universidad en una organización inteligente que está aprendiendo constantemente y se adapta a los cambios. Es decir, nunca nos vamos a quedar atrás. ¿Por qué? Porque estamos siempre a la vanguardia, siempre estamos monitoreando el entorno y estamos adaptándonos a esos cambios. Y por último, el modelo de Estado que tenemos, que es único en el mundo, por eso hemos tardado en construir y establecer política, porque no hay nada parecido en el mundo. Es un modelo socialista bolivariano del siglo XXI, eso no está establecido en ninguna parte. El presidente Chávez fue muy visionario en eso, entonces no está creado el modelo como tal, se ha venido construyendo. Por lo tanto, si estamos construyendo un nuevo modelo de Estado, seguramente vamos a requerir nuevas universidades, por lo tanto requerimos una nueva iglesia. Fíjense ¿qué es lo primero que se está proponiendo? Anteriormente la academia estaba basada en 3 espacios nada más, que era la docencia, la investigación y la extensión. Nosotros en esa refundación estamos yendo un poco más allá. Por supuesto la docencia, porque somos una universidad y a eso es que nos dedicamos. La creación intelectual, la vinculación sociocomunitaria, la producción y la innovación. ¿Por qué la vinculación sociocomunitaria? Porque ya no se habla del conocimiento que debe producir la universidad como tal, sino que tiene que ser un sitio que propicie el encuentro de los saberes, teniendo en cuenta el conocimiento ancestral y los conocimientos académicos que se producen en la universidad. En vista de esto, pues, está el proceso de refundación basado en, por supuesto, la Constitución de nuestro país, el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 y algunas otras leyes que nos han servido de guía, como la Ley Orgánica de Educación, una ley que ha sido muy importante para nosotros a nivel de Oficina de Planificación y Evaluación, como lo es la Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos,
que habla que lo político tiene que centralizarse, las políticas deben salir a nivel central y lo operativo, lo táctico deben desconcentrarse. Y en función de eso nosotros hemos elaborado esta propuesta: la ley de universidad, la ley orgánica de procedimientos administrativos, el plan social y de desarrollo económico y social de la nación, el último, y las leyes, normas y reglamentos internos de la institución. Hasta dónde hemos podido avanzar y qué nos mantiene allí estáticos, cuestiones que tienen que ser cambiadas. Entonces les presentamos la nueva filosofía de gestión universitaria. Lo primero que hicimos fue preguntarnos quiénes somos y si estamos cumpliendo con el trabajo que debemos hacer. Entonces eso nos llevó a hacer una nueva propuesta de visión enmarcada en esos tres elementos de los que les hablé anteriormente. Tenemos entonces la visión. La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora es una institución abierta a las corrientes del pensamiento, que tiene como propósito la creación, recreación, democratización y socialización del conocimiento, valores y avances científicos y tecnológicos en la formación integral humanista y científico del ser humano, con espíritu crítico, emprendedor del bienestar colectivo, capaz de enfrentar y transformar las realidades sociales, económicas, políticas, culturales y ecológicas en el contexto nacional, regional, local, comunal y comunitario, participando protagónica, consciente y solidariamente con el poder popular, aprovechando racionalmente las capacidades productivas, sus potencialidades científico-tecnológicas en concordancia con los planes de desarrollo comunitario, comunal, local, regional, nacional, en integración con los países latinoamericanos y caribeños. Por otro lado, tenemos la visión: ser una institución universitaria formadora de personas íntegras, éticas, espirituales, humanistas, responsables y comprometidos con el desarrollo económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible y sustentable de los recursos, contribuyendo a la construcción de una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural, justa y amante de la paz, mediante la creación, innovación y reconocimiento de los saberes integrados al desarrollo del país en todas las escalas y áreas de desarrollo territorial y su entorno latinoamericano y caribeño. Esa es la manera, sí, ya atendiendo a esos tres elementos de los que estábamos conversando. Pero eso no es integral. No, esta es una propuesta. ¿Cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es que nosotros tenemos como oficina técnica el trabajo de generar una primera propuesta y luego la socialización es lo que nos lleva a lo definitivo. Si ustedes están de acuerdo, ¿qué les parece que debe complementarse allí, qué debe introducirse, qué debe eliminarse? Esa es la idea, por eso estamos aquí, que ustedes hagan ese aporte a nuestro trabajo técnico y entonces presenten y le den esa forma que se necesita para hacerla definitiva. Bien. Y esto lo podemos tener en el aula para saber. Profesor, ¿eso se va a colocar en el aula? Sí. Sí. Profe, en la parte de la visión, cuando usted de la visión, cuando está hablando ahí de la parte de la visión, a la visión, habla de los avances tecnológicos, debería colocar aquí también lo que es la parte de innovación, porque se está hablando de los avances tecnológicos. sí. Cuando habla de recreación, ahí debería haber innovación y luego lo demás. Bueno, ustedes allí se dan con furia para hacer todos los aportes, ¿de acuerdo? Bien, según los objetivos que tenemos planteados, ¿verdad? Hay varias escalas, en la visión hablábamos de diferentes escalas, hay varias escalas que están planteándose de acuerdo al Plan Nacional y al Plan Nacional Universitario, que hicimos nosotros para tratar de marcarnos, pero teniendo la visión, como decía el profesor William, de hacer una proyección hasta el 2021 inclusive. En la escala nacional,
el objetivo general es promover la integración de la universidad al sistema de redes del conocimiento y avances científicos universitarios a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento y transformación de las realidades latinoamericanas y caribeñas. Entonces se establece cuál es la estrategia que se espera implementar y cuáles son las políticas que se derivan de ello. ¿Cuál es la idea? Nosotros no somos una isla, nosotros pertenecemos a una red universitaria y si nosotros no nos integramos con el resto, como decía el señor del video, cada quien va a seguir haciendo lo que le parece. Entonces es tiempo ya que nos insertemos en la red y que empecemos a generar el producto que requiere el desarrollo del país, ¿de acuerdo? Pero no solo, sino acompañado o complementando lo que se requiere. Luego, a escala subregional, tenemos consolidar la estructura interterritorial de la universidad mediante la valoración y aprovechamiento de las potencialidades geopolíticas afines para la generación y socialización del conocimiento técnico, científico, profesional y avanzado en pro del desarrollo socioproductivo del país. Nosotros hacemos vida en 4 estados distintos, no, en 7 realmente, si nos ponemos a ver la municipalizada. Entonces cada territorio tiene sus particularidades, tiene su idiosincrasia. Entonces la idea es desarrollar, según la producción, la academia que se requiere. ¿Sí? Eso viene, por eso se está haciendo la revisión de todas las carreras y llegará un momento que se tendrá que analizar cuáles son las carreras que son pertinentes a los diferentes territorios en los que hacemos vida. Entonces, este objetivo general 2 tiene que ver con eso. Luego tenemos la escala a nivel de municipalización, establecer como base de gestión universitaria un sistema holístico territorial para la sustentabilidad y sostenibilidad de los espacios, recursos y talentos humanos que contribuya a la formación integral universitaria. Ya esto es una escala un poquito más pequeña, pero hacerlo de manera integral, teniendo en cuenta ya los nuevos 5 ejes transversales que son la docencia, la investigación, la extensión, la producción, cada quien dentro de su área de conocimiento, por supuesto, y la innovación. Es tiempo que empecemos a crear. Y a escala local comunal, articular las necesidades sociales con la universidad, donde la institución sea un ente vinculante para la organización social, económica y cultural, tanto en el desarrollo, aplicación y difusión de conocimiento en el área de influencia de escala local y de ejes de desarrollo, así como su retroalimentación con otras zonas en una lógica de red. Es decir, cómo en nuestros pequeños espacios vamos integrándonos con los demás para generar ese desarrollo que se requiere a nivel de los lugares donde estamos haciendo vida en la universidad. Las políticas institucionales que se derivan de allí son aquellas acciones que van a orientar y regir esas actividades que se desprenden de esos objetivos establecidos. ¿Okay? Tenemos varios ejes articuladores que cada eje articulador está relacionado con el objetivo que se planteó. Entonces, ¿qué estamos estableciendo allí? ¿Cómo nos vamos a enmarcar según ese objetivo que estamos estableciendo en la universidad con el Plan Nacional Simón Bolívar, o el Plan de la Patria, perdón, y el Plan Nacional Universitario? Tenemos entonces, voy a avanzar porque aquí establecemos y relacionamos los ejes articuladores con las políticas. Tenemos el primero, que era la integración de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora al sistema de red del conocimiento y avances científicos universitarios a nivel nacional e internacional. ¿Cómo? A través de la política, la universidad creará un sistema de red de conocimiento y avances tecnológicos que contribuya con el país y los pueblos de América Latina y el Caribe en la transformación de las realidades sociales, económicas, políticas, culturales y ecológicas. ¿Cómo? Estableciendo, bueno, ya tenemos áreas de conocimiento establecidas, nosotros tenemos programas establecidos, entonces en función de lo que se defina qué conocimiento debe desarrollarse según los territorios, basándose en las potencialidades, entonces se harán los sistemas de redes y cómo se van a conectar entre ellos. Luego tenemos el eje articulador 2, consolidar la estructura interterritorial de la universidad mediante la valoración y aprovechamiento de las potencialidades geopolíticas en la valoración y creación del conocimiento.
La política 2 dice garantizar la preservación y enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural del país, fundamentalmente en el entorno territorial de la universidad, con el propósito de mantener nuestras raíces ancestrales presentes aún en la actual sociedad multiétnica y de diversidad cultural. Como les decía, nosotros tenemos una idiosincrasia. El llanero no es igual al andino, no es igual al oriental, al zuliano. O sea, somos distintos. Entonces, ¿cómo nosotros, a través de nuestra idiosincrasia, de quiénes somos, de quiénes hemos sido, podemos fortalecer y garantizar ese patrimonio histórico y cultural? Luego tenemos el eje articulador 3, establecer como base de gestión universitaria un sistema holístico territorial para la sustentabilidad y sostenibilidad de los espacios, recursos y talento humano que contribuya a la formación integral universitaria. ¿Cuál es su política? La universidad promoverá la planificación, organización, evaluación y rendición de cuentas para el fortalecimiento del sistema de gestión universitario en mira de cumplir con los objetivos institucionales con eficacia, eficiencia, calidad y pertinencia social. Todo lo que se cree debe ser controlado, debe tener un marco regulatorio que le diga cómo vas a rendir, qué es lo que debes hacer. Obviamente eso no es perfecto, eso tiene que ir evolucionando con el tiempo según las experiencias que se van teniendo, ¿verdad? Pero definitivamente hay que evaluar para poder mejorar, no teniéndose en cuenta una evaluación de cacería de brujas, sino para ver cuáles son nuestras debilidades y cómo a través de la formación vamos fortaleciendo. ¿Ok? ¿Y qué vamos haciendo? Fíjense que en el video me llamó mucho la atención que el señor decía que cada 5 años que un profesor vaya estableciendo, mira, este ha sido mi desarrollo a nivel de investigación, estos han sido mis aportes. Yo diría que 5 años es mucho, porque es muy dinámico, Entonces, bueno, nosotros preparamos el instrumento la guía del profesor universitario, se hizo justamente con ese objetivo, ¿verdad? De que ustedes tengan la oportunidad de ir llevando registros de cuáles son sus actividades, de modo que en el momento de hacer rendiciones, pues allí tienen toda la información registrada. Yo sé que eso les ha causado mucho trabajo, pero uno se va acostumbrando ya a llevar la organización de la información. Luego tenemos el eje 4, que es garantizar que la institución sea un ente vinculante con la organización social, económica y cultural, tanto en el desarrollo, aplicación y difusión de conocimientos en el área de influencia de escala local y de ejes de desarrollo, así como su retroalimentación con otras zonas en una lógica de red. Su política, crear las bases normativas y legales de la institución que permita tributar a la universidad como sistema territorial con pertinencia socioproductiva. La universidad promoverá y creará un ambiente propicio para el ajuste de las bases normativas, legales e institucionales mediante la conformación de las redes del sistema de conocimiento y avance científico universitario a nivel nacional e internacional. Nosotros como universidad fuimos creados para que nosotros tenemos que ayudar al desarrollo del territorio. ¿Pero qué es el desarrollo del territorio? El avance de las comunidades. Nosotros no solamente nosotros solos, nosotros estudiamos y nos preparamos nosotros. ¿Y la comunidad? ¿Cómo se beneficia la comunidad de todo eso? Nosotros tenemos aquí los caldos de cultivo para empezar a producir nuevas tecnologías y no lo hacemos. Entonces es tiempo de crecer en ese sentido, dependiendo obviamente de la lógica de la red, cada quien en su espacio, pero de manera integrada. Luego tenemos los valores institucionales. Estos valores institucionales se hicieron a través de la red, con participación, se colocaron allí ciertos requerimientos y todo el mundo podía entrar y dar su opinión respecto a los valores que consideraban debía tener la universidad. Y estos fueron los resultados obtenidos de ese censo. Identidad institucional y valoración patrimonial. Valoración de la historia, valores, filosofía, misión, visión, símbolos, eslogan, insignia, himnos, pabellón y patrimonio cultural y artístico de nuestra universidad, belleza. Sentido de pertenencia, impulsar con amor el compromiso, sentido de arraigo, preservación de la universidad
como el centro de convergencia de los saberes científicos comunitarios. Esto nos da de comer, nosotros estamos aquí más horas que en nuestras casas, entonces hay que hacer las cosas con amor, incentivar a los estudiantes. Tienen una universidad bellísima, no la deterioren, no sean violentos con la universidad. Pertinencia social, entendido como una búsqueda permanente de estrategias que garanticen la respuesta oportuna a los intereses, motivaciones, potencialidades, demandas y oportunidades a escala nacional, estatal, local y comunal, mediante el proceso de formación integral de profesionales. Luego, equidad y justicia social, procurar el acceso a las condiciones y oportunidades para un desempeño estudiantil exitoso, asumiendo las condiciones que posibiliten mejores procesos y logros educativos considerados en términos de formación integral, desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores, y del ingreso al mundo de relaciones profesionales e inserción socioproductiva. Tenemos que empezar rápidamente a transformar esa visión de estudiantes de salir a ser empleados públicos, que casi todos nosotros salimos con esa visión. Yo salgo a buscar un trabajo porque esa era la formación que tenía para eso fueron creadas las universidades, teniendo en cuenta el tema de dominación-dominado. Nosotros salíamos a buscar un trabajo. Tenemos que transformar eso en nuestros estudiantes y hacerlo mucho más activos, que sean capaces de generar ellos producción y de poder insertarse con éxito en el aparato productivo, siendo ellos los protagonistas, ¿no? Participación protagónica, integralidad, proactividad y emprendimiento, calidad desde todo punto de vista, no solamente educativo, sino calidad del trabajo. Y por último, la estructura organizativa que consideramos que soporta esta refundación. Se las presento. Es la primera vez que estamos haciendo un grupo. Sí, producido, trabajando, y por supuesto entre nosotros ha habido mucha discusión y cambio. Bien, el Consejo Superior, porque nosotros pertenecemos a un ministerio y somos parte de una red universitaria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese Consejo Superior está formado por personas también de otras instituciones que nos ayudan a no perder el rumbo, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos el Consejo Directivo, como máxima autoridad de la universidad, auditoría interna, el rectorado teniendo una oficina que se llama despacho de rectorado, que se debe encargar de atender al ciudadano en sus diferentes necesidades. Siempre todo el mundo acude al rector, entonces bueno, allí debe haber una oficina de despacho que se encargue de que sea un espacio de discusión también para todas las oficinas que dependen del rector. Tenemos la rental, lo que se conoce como Reuneyes, debe tomar un nuevo impulso para llevar toda la parte de producción a nivel central, es decir, ella es la que coordinaría a nivel central todo el tipo de producción que se va a desarrollar en la universidad. ¿Ok? Tenemos la Secretaría General. Cada instancia tiene su despacho, sigue teniendo la oficina de ARCE, que ahora se pasa a direcciones, Dirección de Admisión, Registro y Seguimiento Estudiantil. Tiene la Dirección de Servicios de Apoyo para el Desarrollo Estudiantil, donde estaría integrada la parte de comedor y transporte estudiantil. Eso es competencia de esa dirección, y por lo tanto se congregan aquí. ¿Sí? Todo lo que es bienestar estudiantil ya pasaría a esa dirección. Y por último, una dirección de archivo, que es la guardia y custodia de todos los documentos de esta universidad, y dándole una nueva proyección también. Esta estructura organizativa, debo decir que está diseñada para que empiece a generar ingresos propios. Eso es muy importante, cada quien en su espacio, cada quien dentro de sus competencias. Entonces debemos ir hacia lo sustentable y sostenible, justamente, y dando el ejemplo pues nosotros del punto de vista incluso administrativo. Luego tenemos un consejo académico y proponemos la creación de una secretaría de política y gestión académica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna oficina o una instancia que se encargue de unificar un criterio. ¿Sí? Nos hemos encontrado, nosotros como OPEI, nos hemos encontrado que en los diferentes vicerrectorados las carreras
se desarrollen como les parece. Incluso no hay un solo pensum de estudio. Entonces eso nos ha causado un poco de problemas, sobre todo a los muchachos, a la hora de impartir el desarrollo de los contenidos programáticos. Entonces no hay una unificación de criterios respecto a eso. Entonces esta secretaría tendría la función de integrar los 5 elementos de la academia: docencia, investigación, extensión, producción e innovación. ¿Cómo? Bueno, hay 3 grandes vertientes allí. Uno, no lo veo bien, discúlpenme. Dirección de innovación curricular. Allí se trabaja todo lo que es currículo, pero de pregrado y de posgrado, ¿sí? Teniendo en cuenta que el posgrado es una continuación del conocimiento, ¿ok? Entonces, se tiene también dirección de formación docente. Tenemos que formar a nuestros docentes de una manera permanente. Entonces, la única manera de que esté actualizada la gente que va a impartir la información para la formación tiene que ser en una instancia que permanentemente esté pendiente de ellos, de ustedes en este caso. Por lo tanto, proponemos una dirección de formación docente y una dirección de cultura y deporte. Esto es a nivel central. ¿Sí? Cultura y deporte van de la mano a nivel central. Como les expliqué, en lo central se establecen las políticas, se establecen los lineamientos, cómo se debe hacer, siguiendo lineamientos emanados por el ministerio al que pertenecemos, etc. Por otro lado, tenemos la dirección de formación, creación intelectual y vinculación sociocomunitaria, en una sola. La academia, los programas académicos se dedican a la docencia. Pero ¿cómo no? Si la investigación está fuera de ellos y la extensión está fuera de ellos. Entonces no les queda más remedio que dedicarse a la docencia. El planteamiento es que todo debe estar en un mismo sentido, en un mismo sitio, porque son los profesores los que forman a nuestros estudiantes, pero son los que hacen investigación, los que hacen extensión. ¿Sí? Ojo, los líderes en eso, porque acuérdense que ahora los obreros, los administrativos también podemos investigar, pero se supone que ustedes tienen que ser los líderes en eso, ¿de acuerdo? Tenemos esa dirección de formación, creación intelectual, vinculación sociocomunitaria, programas, ahí salen los programas académicos de pregrado y posgrado. A nivel central tenemos la idea de que deben manejarse los programas académicos. ¿Por qué? No en cada vicerrectorado, no, porque a nivel central se tienen que establecer las políticas de cómo se van a hacer las cosas. Y ya luego se desconcentran en los vicerrectorados, y los vicerrectorados deben abocarse al desarrollo de un conocimiento en su área, ¿de acuerdo? Por supuesto de una manera integrada. Por eso proponemos que los programas académicos y los posgrados, a nivel de consolidación de áreas de conocimiento, deben estar a nivel central. Y de allí se desprenden dos instancias, que una es de pregrado y una es de posgrado, pero están en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Y por último, hay algo que ha sido bien interesante, que es la plataforma académica, todo lo que son laboratorios, eso con lo que nunca contamos. Sí, entonces para poder hacer eso necesitamos tener allí todos los elementos que nos permitan desarrollar nuestras actividades académicas. Entonces aquí nosotros proponemos una dirección de recursos y servicios de apoyo a la academia para la producción e innovación. ¿Qué contempla eso? Bueno, allí estaría todo lo que es una unidad de aplicación e innovación de tecnologías. Nosotros tenemos una vocación agrícola, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dedicarnos a desarrollar tecnología en todas las áreas donde nosotros hagamos vida. Luego tenemos unidad de laboratorios de prácticas y para la investigación. Los laboratorios no son únicos exclusivamente para tener prácticas, sino que vamos a desarrollar allí investigaciones, vamos a generar productos. Unidad de bibliotecas centrales y especializadas. Allí es donde se van a documentar todas las experiencias y se van a tener organizadas de una forma que puedan ser utilizadas o que puedan ser divulgadas. Entonces las bibliotecas son muy importantes, teniendo en cuenta que
cada quien dentro de su área de conocimiento tiene que tributar a fortalecer todo el material que se encuentre allí. Y por último, programas académicos de pre y posgrado en el área de ingeniería, arquitectura y tecnología. No, perdón, esto es un error, es hasta acá. Entonces, esa dirección, el último no vale, esa dirección de recursos y servicios de apoyo a la academia para la producción e innovación es tener allí toda la plataforma que se requiere para generar producción, ¿ok? Teniendo en cuenta que sea tangible o intangible, ¿ok? Y como no nos hemos acostumbrado nada más a que hay solamente tecnologías de información y comunicación, no, todo eso va incluido allí, perdón. Luego tenemos el nivel de apoyo, que es toda la parte administrativa. Se propone la Dirección de Consultoría Jurídica, se propone la Unión de Planificación y Presupuesto, ¿sí? Dirección de Talento Humano, se propone la Unión de Relaciones Interinstitucionales, Comunicación y Medios en una sola estructura, Dirección de Servicios Administrativos y Financieros, Dirección de Desarrollo y Mantenimiento, se llama Desarrollo, Mantenimiento y Planta Física. Allí es donde estamos uniendo lo que anteriormente, o lo que hasta ahora es Desarrollo Espacial y Servicios Generales. Todo eso allí en una sola instancia. Dirección de Servicios Médicos, lo que se conoce como SUPROMA, Dirección de Seguridad y Vigilancia y el Cuerpo de Bomberos Universitario. Eso son las oficinas administrativas centrales. Y los vicerrectorados, ¿perdón? Queríamos saber en qué parte están los estudios de instancia o los cursos masivos online. Eso, ya vamos para allá. Lo central va a estar allá en aquella dirección de recursos, profesor. A nivel central. A nivel central va a estar allá en la parte de dirección de Pero no recursos. está ahorita, Está allí, contemplado. En la parte de unidad de aplicación unidad de aplicaciones de innovaciones tecnológicas. Quiero orientar y vamos a dejar que la experiencia se desarrolle cuando se está grabando y va a servir para los demás vicerrectorados, para efectos de que no haya interrupción y después todas las preguntas. Perfecto. Entonces vayan anotando por favor. Luego pasamos a los vicerrectorados territoriales, ya no son vicerrectorados de área, porque nos hemos diversificado y además cada vicerrectorado va a dedicarse a justamente desarrollar el territorio donde haga vida, dependiendo de las potencialidades que estén allí establecidas y las necesidades que se tengan. Entonces será el conocimiento que se requiera y la academia que se desarrolle. Entonces, vicerrectorado territorial de Portuguesa, Cojedes, Apures y Barinas. Esa es la propuesta. Y entonces, con sus diferentes núcleos. Ahora, ¿cómo se espera desarrollar los núcleos? Actualmente, por lo menos en Barinas, tenemos, en el BPDS tenemos Santa Bárbara y Guasduelito. En el de Apure tenemos Achaguas y en Cojedes tenemos Tinaquillo, pero todavía no están aprobados. Esos últimos no están aprobados, pero se hizo el estudio de factibilidad para que lo aprueben. Pero ¿cuál es la propuesta de esta nueva estructura? Que se desarrollen los núcleos dependiendo de los ejes transversales de desarrollo. ¿De acuerdo? Por lo menos Severina tiene 3 ejes de desarrollo, entonces desarrollar 3 núcleos relacionados con o enmarcados en el desarrollo del territorio. ¿De acuerdo? Luego tenemos la estructura del vicerrectorado, que se ve menos aún. Me disculpo, pero es que esas son fotografías. ¿Cuál es la idea del vicerrectorado territorial? Debe tener su despacho, por supuesto, el despacho del vicerrector, las comisiones clasificadoras, unidades de producción o empresas de propiedad social. Cada vicerrectorado, para contribuir al desarrollo del territorio y también teniendo en cuenta la visión de ingresos propios, debe desarrollar empresas de propiedad social, ¿sí? Unidades de producción que le permitan generar los productos y que le permitan a través de sus profesores y estudiantes desarrollar lo que estimen conveniente según las investigaciones que se van llevando a cabo. Es decir, aplicación de conocimiento, lo que se espera allí, ¿no? Que le genera a la universidad
ingresos. Entonces hay allí una estructura considerada para ello. Y las comisiones, y los centros de investigación. Luego, los vicerrectorados, en la propuesta que tenemos allí, ya no van a tener programas académicos, porque los programas académicos nosotros estamos proponiendo que se queden a nivel central, es decir, los programas que existen actualmente, ciencia del agro y mar, salud, etcétera, que estén a nivel central, y a nivel de vicerrectorado estén solo los subprogramas, ¿sí? Pero teniendo una estructura que la respalde. ¿Cuál es? La parte de todo lo que tiene que ver con docencia, formación de sus profesores, ya ahí sería la parte operativa, ya de donde van a aplicar todo el asunto. Tenemos las unidades, allí vamos a tener la coordinación de formación, creación intelectual y vinculación comunitaria, donde va a tener su unidad de pasantías, unidad de prácticas profesionales y una unidad de servicio comunitario. Eso en la actual que tenemos no está contemplado. Nosotros lo contemplamos todo dentro del subprograma. Tenemos también la coordinación de posgrado, que va a tener la unidad de especialización de maestría y doctorado, cómo va a avanzar desde el punto de vista de la profundidad del conocimiento. Luego tenemos la coordinación de recursos y servicios de apoyo a la academia, producción e innovación, bibliotecas, laboratorio y aplicación de tecnologías de información. Aquí, profesor, es donde está planteado que los estudios a distancia, que haya alguien que se dedique a la virtualización del conocimiento, a lo que está haciendo actualmente estudios a distancia, pero en cada subprograma, porque todos tenemos necesidades diferentes, ¿sí? Entonces debe ser hecho por los profesores en cada subprograma. O sea, no es del rectorado, no es central. No, a nivel central va a haber una dirección que se encargue de eso, ¿de acuerdo? Pero también debe haber uno a nivel de subprograma en los vicerrectorados, ¿sí? Ahora, y luego una coordinación de espacios de formación. Esa coordinación de espacios de formación es la que debe velar por el crecimiento de esa carrera en los diferentes espacios donde se requiere. ¿Dónde va a crecer? Donde las potenciales del territorio lo requieren. Pero ¿qué estamos proponiendo nosotros? No es, por ejemplo, abrir una carrera que va a estar perennemente creando profesionales, aunque ya no se requiera, sino que todo lo que se haga debe ser con un principio y con un fin establecido. ¿Sí? Si se requieren son 20 profesionales en tal área, entonces son 20 profesionales que la universidad produce. Esa es la propuesta. Ahora, fíjense una cosa, ustedes dirán, ¿y este montón de estructuras con cada subprograma? No. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que las carreras originarias de cada vicerrectorado que se encuentra actualmente sean las que tengan esta estructura. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia y hasta ahora se ha determinado que donde han salido siguen siendo los mejores, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que haya un crecimiento controlado, acompañado, coordinado, para que donde se abra esa carrera, que lo requiera, tenga toda una estructura que la respalde. Entonces, cuando hablamos de coordinación de espacio de formación, es que, por ejemplo, ¿cuáles son las carreras originarias de Marinas? Por ejemplo, tenemos Sociología del Desarrollo, Ingeniería Informática, Ingeniería de Petróleo, Economía Agrícola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay varias, Educación, esto, aquello y lo otro. Ok, pero entonces, por ejemplo, Economía Agrícola, el profesor Lieser debe tener esta estructura y el crecimiento que se haga en Economía Agrícola debe ser acompañado por los profesores que formen esta estructura. ¿Dónde se requiere Economía Agrícola? Eso se verá y se discutirá en el seno de esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces se hará la solicitud a nivel central para que crezca de esa manera controlada y organizada. Estamos tratando de velar por la calidad académica teniendo en cuenta los 5 elementos. Y, por supuesto, cada vicerrectorado debe tener una estructura organizativa, unas oficinas administrativas que lo acompañen, ¿de acuerdo? Y esos son más o menos, son menos de las que están a nivel central, pero son las que se requieren para apoyar toda la parte administrativa. Entonces,
Por acá tenemos el consejo técnico, donde tienen que participar también los consejos subterritoriales, para que, como estamos integrados, como somos parte de una red universitaria, para que allí se contemplen también cómo tiene que crecer la universidad según los diferentes territorios donde hagamos. Por ejemplo, ingeniería civil. ¿Debemos dar ingeniería civil en marinas? La UNEFA la da la otra. ¿Es necesario que se abra ingeniería civil, por ejemplo? ¿Es necesario que se abra economía agrícola en Guanare, en Apure? Hay otra universidad que la da. Nosotros somos los que tenemos vocación agrícola, por lo tanto, entonces esas son las consideraciones que debemos tener, y esta estructura consideramos que es la propia para eso. Aquí estamos colocando dentro del subprograma todas las aristas que le va a permitir desarrollar esos 5 ejes de la cadena: docencia, investigación, extensión, producción e innovación. Por lo menos las condiciones desde el punto de vista operativo y funcional se están proponiendo allí. A partir de eso, para concluir, tenemos entonces unas preguntas generadoras. Consideramos que son 3, profesoras. Ustedes las revisan por si se quiere agregar alguna otra. Primero, ¿considera que el reglamento que tiene nuestra universidad está acorde con el contexto actual de nuestro país? Segundo, ¿considera que el organigrama actual que tiene nuestra universidad está acorde con el contexto actual de nuestro país? Y tercero, ¿está de acuerdo con el organigrama propuesto? En caso de respuestas negativas, explicar a través del siguiente cuadro sencillo, con la pregunta generadora, que es la 1, la 2, la 3. Si no está de acuerdo, pues cuáles son las causas, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas que usted debe considerar para que el reglamento no esté vigente? ¿Cuáles son las consecuencias que produce eso y cuál es la propuesta que usted presenta para ayudarnos a consolidar esto, a fortalecer? Son 3 preguntas generadoras, son 3 respuestas. Si usted considera que no tiene pertinencia, entonces debe colocar aquí cuáles son las causas, las consecuencias y cuál es su propuesta para poder aplicar un nuevo reglamento, una nueva estructura, etc. Y eso es todo. Ah, perdón. Pero esto no lo van a colgar. Sorry. Ah, está bien. Ok. Vamos a dar un aplauso a la profesora Yadima. Sí, vamos a cerrar esta parte para quitar la grabación y ahí sí, tras cámaras. Ok, quería hacer un cierre de estas 3 ponencias, ¿no? Para efectos de pasar a la parte de mesas de trabajo. Como nosotros pudimos ver el trabajo la ponencia que estuvo allí en la videoconferencia del profesor de la Luz, que nos planteaba, nos hablaba de una universidad que estaba parcelada. Él hablaba de feudos, ¿verdad? Y yo creo que eso no escapa a la realidad que tiene la estructura de nuestra universidad. En ese mismo escenario está planteada. Y bueno, interesante cuando el ciudadano rector nos plantea entonces la visión estratégica hacia dónde debe ir la nueva universidad. Y frente a esa visión estratégica, pues a través de la oficina de OP, bajo la responsabilidad de la profesora ingeniero Yarima Vela, se montan en la propuesta de estructurar esa visión estratégica que se planteó desde el nivel rectoral. Vemos entonces cómo se operacionalizan esos objetivos estratégicos, esos objetivos generales en unas políticas y viene y concreta en una estructura organizativa. Esto es la visión prospectiva, ¿ok? Hacia dónde se debería direccionar la estructura orgánica de la universidad, y lo que el rector nos planteó entonces tiene que ver con la visión prospectiva de hacia dónde se debe enrumbar el reglamento general de nuestra universidad en sus primeros 10 objetivos. Vemos entonces allí cómo se ha venido adelantando un trabajo y que a partir de estos momentos se incorporan ustedes como profesores dentro
de ese rol protagónico que ha establecido el rector. Bueno, últimamente no lo he escuchado, pero a mí se me ha quedado, y siempre lo digo, la gestión que se ha venido desarrollando actualmente dentro de la universidad. Lo ha planteado que es una gestión participativa, protagónica y situacional. Estratégica y situacional. Gracias, profe. Entonces, para que tenemos que crear entonces los espacios de participación. Para que ustedes, profesores, son, vamos a decirlo, privilegiados, los del plan de formación docente, con este intensivo, que se incorpora entonces dentro de la modificación de cultura universitaria, el poder nosotros debatir estos temas tan importantes para nuestra universidad. Porque si nosotros seguimos formándoles bajo una pedagogía y una didáctica crítica, formándolos bajo la nueva cultura, pero no logramos impactar, como es uno de los principios de la pedagogía y la didáctica crítica, que nos dice que nuestro hacer tiene que ir contextualizado, que tiene que dar respuesta a problemas. Si no, deja de ser una pedagogía y una didáctica crítica. Entonces, en este momento ustedes se incorporan a este debate con su visión crítica, con su visión crítica y con su visión transformadora, porque ya ustedes están en la fase final del plan de formación docente, que pasaron por todos esos módulos de inserción a los entornos virtuales, del ético-político, revisar todo el legado de documentos que se han venido construyendo dentro de este proceso revolucionario, y finalizaron pedagogía ética crítica, donde se nos dan nuevas herramientas, una nueva visión de nuestra docencia. Bueno, no nos podemos quedar con eso. Si nosotros no logramos construir esa visión de una nueva estructura orgánica para la universidad, de unos nuevos reglamentos, nos va a quedar allí en papel, porque vamos a seguir con esas camisas de fuerza. Entonces, es importante aquí, dentro de la ponencia que la profesora Yarima nos realizaba, ver cómo esos lineamientos estratégicos que están dados se transversalizan allí, y cómo esos referentes que nosotros le hemos venido dando, como es, por ejemplo, el referente de la integralidad, que es uno de los referentes más importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para esta estructura. Bueno, consideramos, porque allí esto ya es un debate, sale de OPEI, y ya hemos empezado a incorporar, están algunos vicerrectorados ya incorporados al debate, parte de esta estructura ya se ha venido construyendo en colectivo, poder ver cómo se está planteando el nacimiento de una nueva instancia, que es una secretaría académica, que sería la instancia que articularía la integración de la función. De repente Yarima no lo mencionó aquí, pero sí tenemos una fundamentación legal que respalda esta estructura, y dentro de esa fundamentación legal la ley de simplificación de trámites. ¿Entiende? Entonces, allí, como nosotros podemos ver, se fusionan muchas estructuras. Por ejemplo, se fusiona una Secretaría Ejecutiva de Extensión con una Secretaría de Creación Intelectual, con una Secretaría Ejecutiva de Posgrado. Esas tres funciones, esas tres instancias se fusionan en una sola, y nace una dirección que lleva esas tres funciones. Y así como eso, bueno, a nivel administrativo también se fusionan muchas otras instancias, que es lo que ha venido haciendo ese feudalismo o ese parcelamiento que hablaba en la primera videoconferencia. Hay elementos, como la profesora lo planteaba, en una sociedad de la información, la universidad del siglo XXI, allí en esos referentes teóricos que la profesora nos mencionó al inicio, nos está dando esos elementos teóricos que nos fundamentan el por qué tenemos que transformar la estructura orgánica y reglamentaria de nuestra universidad. Y vemos un elemento muy importante, que es la sociedad de la información, las tecnologías. Eso nosotros pero eso
centrado y bueno, dentro de las nuevas funciones, eso es necesario para la innovación, que es una de las nuevas funciones. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta ese elemento, si lo asumimos dentro de la nueva estructura orgánica, lo asumimos entonces dentro de una nueva dirección, que de repente esa nueva dirección, dentro de lo que se tiene actualmente, asumiría lo que es educación a distancia y CTCI, que en estos momentos cada quien está por sus lados y posiblemente se encuentran, y bueno, iba a decir algo, pero es un prejuicio y no es necesario decirlo, después de tras cámaras. Pero lo que quiero decir es que no son parcelas, que las dos tienen una misma misión y casi que una misma visión, y que no están aislados a lo académico. No, ellas vienen a dar apoyo a la creación intelectual, a la formación integral, a la vinculación sociocomunitaria. Y entonces vemos que esa dirección la estamos incorporando dentro de una secretaría académica y la estamos diciendo que es apoyo a esas 5 funciones. Pero con eso también, dentro de esa secretaría académica, lo curricular. ¿Por qué lo curricular y esa dirección allí? Porque sencillamente nosotros estamos dentro del proceso de transformación curricular asumiendo que lo que es la virtualidad, lo tecnológico, tiene que estar de la mano con la docencia. Nosotros, así como el ciudadano rector plantea, la transformación curricular debe llevar a un 60% teórico y un 40%, 60% práctico y un 40% teórico. Nosotros también tenemos que plantear elementos como que un buen porcentaje presencial, pero también un porcentaje virtual, que nos permita dinamizar los espacios físicos de la universidad, que los elementos teóricos podemos apoyarlos con la virtualidad. Pero si nosotros, la estructura académica, eso puede sonar muy bonito, pero si la estructura orgánica no respalda eso, entonces se nos quedaría en sueño. Entonces la estructura orgánica tiene que dar respuesta a eso, y es por ello que hay una dirección dentro de una secretaría, se propone una dirección dentro de una secretaría que va a estar a la disposición de esos procesos. Y aguas abajo, eso a nivel de lo estratégico, pero aguas abajo dentro de esa estructura que la profesora Yarima nos planteaba, en los vicerrectorados, en cada jefatura de programa, de carrera, va a estar una coordinación. O sea, no es que hay una educación a distancia en este vicerrectorado y los programas no tienen nada que ver, no, es que a esencia estaríamos planteando una CTCI y una educación a distancia a la orden de cada carrera, para poder impulsar y decir que tanto por ciento de esa carrera va a ser virtual y que tanto por ciento de esa carrera va a ser práctica, porque tengo la dirección que me va a dar ese respaldo. Entonces es bien interesante, ¿verdad? En este momento que ustedes ahora se sumen a incorporar elementos innovadores para esto, a criticar y autocriticar. No nos parece esto, pero no es, cuando nosotros hacemos un proceso, antes de hablar de crítica, vamos a hablar de un proceso de autoevaluación o de evaluación. Es decir, como lo plantea la profesora Yarima aquí, ¿qué propongo? ¿Qué propongo? Esto no puede ser por esto, pero propongo esto, que sí estaría dando respuesta a esa visión estratégica y a esos nuevos requerimientos. Lo único que le corregiría aquí mi profe es, en caso de que su respuesta sea negativa, quitarle lo negativo, sino a todas las respuestas hágale estos planteamientos. Si yo digo que también sí, porque es bueno, ¿por qué estoy diciendo que sí? Permitir entonces desarrollar la idea de por qué sí, ¿ok? Justifique. Entonces, aunque sea sí, dar esta misma respuesta, las causas, porque yo estoy diciendo que sí. Bueno, porque permite la integralidad, pero no lo hagamos de manera general. Vamos a hacerlo bien específico a cada cosa que estamos diciendo sí y a cada cosa que estamos diciendo no. Entonces, bueno, para efectos del cierre, vamos a dejarlo hasta acá y bueno, darle las gracias a la profesora Yarima, al profesor William, que hoy nos están acompañando.